¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de conocer algo sobre un tema que para mí resultó revelador. No tenía idea de lo importante que es la actividad de un profesional, como es el caso del antropólogo físico Javier Montes de Paz. Él es licenciado en antropología física, posee una maestría en criminalística, es profesor investigador del Centro INA Chiapas, es responsable del proyecto permanente Análisis de Restos Óseos Humanos en Chiapas, fundador y responsable del Laboratorio de Osteología del INA Chiapas. Actualmente dirige los proyectos de investigación sobre las siguientes temáticas: antropología dental en poblaciones antiguas, trepanación en individuos de Chicoacén II, lesión suprainiana en niños de la cueva El Lazo de Jiquipilas, Chiapas, autor de artículos científicos publicados en diversas instituciones y editoriales. Es autor también de los libros de difusión sobre la historia de Pijijiapan, Chiapas, y la vida y obra del escritor César Pineda del Valle. Es asesor de tesistas y prestadores de servicio social, colaborador en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez en la identificación de individuos esqueletizados no identificados. Entre otras cosas, ha elaborado exposiciones temporales y ha sido colaborador en la sala permanente del Museo Regional de Antropología e Historia con la exposición sobre antropología física, donde se exponen aspectos biológicos y culturales de individuos de diversas regiones arqueológicas de Chiapas. ¿Qué tal, antropólogo? Qué gusto que esté con nosotros aquí en Entre Tejas TV. El gusto es mío, mi buen amigo Luis Armando. Efectivamente, pues todo este comentario que has hecho para mí es de suma importancia, relevante sin duda, porque es un quehacer que a mí me apasiona, que a mí me gusta mucho, lo disfruto. Y bueno, pues a mí me encantaría, o me va a encantar esta charla porque tiene que ver, como bien lo dices, con un aspecto muy fundamental, que es el estudio de restos humanos, restos óseos humanos. Entonces, pues sin duda este es uno de los primeros eventos, digamos, a través de este nuevo sistema en el cual voy a participar. Sin duda alguna también van a haber algunos trastabilleos, porque a veces ya nos absorbe de cierta forma la tecnología, pero sin embargo estoy optimista de que vamos a sacar adelante este tema. Claro que sí, claro que sí. Y te quiero decir que yo soy el culpable por no haber aceptado tu invitación de ir a rastrear a osamenta a los lugares donde estás trabajando, pero es por el asunto de la pandemia. No creas que el asuntos de ese tipo me den y me asusten. Lo que sí me emocionaba mucho es mostrar a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, que en Chiapas tenemos profesionales de estas disciplinas, que los arqueólogos se acompañan de un antropólogo físico para comprender mejor y datar y analizar los restos óseos de nuestros antepasados, que los paleontólogos también recurren a Javier Montes para que vayan aclarando las cosas cómo van, ¿no? Y yo también pensé en ese programa de la televisión comercial que se llama Bones, ¿no? Huesos. Y dije, voy a tener la oportunidad de hablar con un chiapaneco y que lo hace aquí en nuestro estado. Qué gusto tenerte en verdad, antropólogo, aquí con nosotros. Muchas gracias de veras, de nuevo. ¿Quieres que entremos ya en cuestión y luego vas aclarando algunas dudas que nos puedan surgir? Desde luego que Creo que sí. tienes una presentación, ¿verdad? Que vas a compartirnos. Una guía que les voy a compartir y que a mí me va a servir mucho para ir dándole una secuencia de cómo es el trabajo que hacemos. Y precisamente, bueno, ahorita verán cómo se titula, que es la actividad que nosotros hacemos y vamos a cabo. Y sí, me gustaría pues presentar. Muy bien. Adelante, adelante, por favor. Yo estoy aquí al pendiente, antropólogo,
pero borro mi imagen y todo y adelante. A Entretejas, que amablemente me hiciera esta invitación para poder participar con un tema no muy conocido por muchos de ustedes. Sin embargo, es de suma importancia por la relevancia que consideramos tiene en cuanto a la historia de nuestros antepasados. En este caso, nosotros voy a presentar trabajo que se llama El quehacer de la antropología física y lo que revelan los huesos. Sin duda alguna, el quehacer de la antropología física es un trabajo que lo hace un antropólogo físico, como su nombre lo dice el tema, y en esta ocasión voy a dejar de manifiesto todo el proceso que nosotros hacemos cuando elaboramos este tipo de trabajo o de investigación científica. Si bien es cierto, la antropología física, osteológica, entre otros aspectos, definen muchos casos, muchas cosas, y de ahí que los huesos hablan. Aquí en esta imagen ustedes ven varios elementos arqueológicos e incluso paleontológico y, por qué no, también material actual, como huesos humanos recientes, porque también la antropología física tiene que ver con el quehacer de la antropología forense. En esta ocasión nos apegaremos más al trabajo sobre material histórico, material osteológico histórico. Y bueno, como ven ustedes por allí una imagen donde se ve una bolsita color blanca con un contenido blanco y que no es nada más, no es más que polvo, ceniza de los huesos que vemos al lado derecho de la misma imagen de la bolsa, que son huesos cremados. Y entonces hemos recogido en el trayecto de la investigación, del análisis, hemos recogido ese polvo para mostrarlo y tenerlo ahí como un elemento básico e importante para poder dar cuenta de cómo es este proceso de la cremación de huesos. También tenemos un esqueleto en donde no presenta cráneo, no está la cabeza, porque también es material arqueológico de Bonampak que no tiene, que más bien se localizó o se encontró así, sin la cabeza, sin el cráneo, por lo que nos está representando probablemente un momento de decapitación. Pero también tenemos algo que no es quizás para muchos común, que un antropólogo físico se ponga a analizar coprolitos, pero que sin embargo nos llamó la atención por tenerlo bajo nuestro resguardo. Y entonces empezamos a hacer un proyecto que lo titulamos la identificación de dieta a través de coprolitos humanos. Al lado de esos coprolitos podemos ver, por ejemplo, una vez que ya hemos analizado el material, hemos, por ejemplo, visto aquí una cabeza de un parásito. Eso es microscópicamente. Esto lo vamos a ir más adelante explicando con mayor detalle. También tenemos por acá cuerpos humanos momificados o un cuerpo humano momificado, que es una momia o un proceso de momificación natural y que, bueno, eso está aquí con nosotros en el museo. Siempre ha estado en exposición. Hoy, por cuestiones de mantenimiento, pues no se tiene al público. Y abajo tenemos dos imágenes en donde precisamente también participamos, decía el maestro Luis Armando, en la identificación de individuos esqueletizados actuales. Si bien es cierto, aquí está una cripta en donde exhumamos material, exhumamos individuos
para después separarlo, identificar cada uno de ellos. Se trataban de 3 personas y bueno, hicimos el trabajo que igual más adelante lo vamos a ir dando a conocer. Pero también quiero entrar a explicar que la antropología física tiene varias ramas. Entre esas varias ramas, decía hace un momento, está la antropología forense. La antropología forense, pues es una rama de ella que está exclusivamente para la identificación de individuos esqueletizados actuales no identificados. Pues también tenemos la rama de la genética, que nos ayuda mucho para poder encontrar una afiliación biológica entre los mismos. Está la evolución humana, que como vamos viendo las imágenes aquí, las figuritas. También tenemos la paleontología, que nos ayuda mucho para los aspectos de coprolitos y todo lo que tiene que ver con características tafonómicas. También tenemos dentro de estas mismas ramas la osteología, que es justamente a lo que nosotros nos abocamos actualmente, ya de lleno en laboratorio. Tenemos un laboratorio quizás un poco incipiente, pero de mucha relevancia porque nos ayuda a nosotros, pues de cierta forma, a la identificación, al estudio de los restos óseos humanos antiguos. Y nos ayuda a conocer muchos aspectos de la vida diaria que tuvieron en ese momento ellos. Tenemos otra rama, que es la nutrición, que nos ayuda justamente para, que nos sirve a nosotros para en el hueso identificar rasgos nutricionales, falta de calcio, por ejemplo, ¿sí? Raquitismo en general. Tenemos ergonomía, tenemos la somatología, y por último, la raciología, que nos ayuda a nosotros para conocer los tipos de poblaciones, ecología humana, y por último, paleopatología, como ya lo comentábamos hace un rato también, en cuanto a las enfermedades. Pero bien, en cuanto al trabajo de la antropología física, nosotros tenemos diversas líneas de investigación osteológica en la antropología física. ¿Cuáles son esas líneas? Bueno, esas líneas las hemos llevado a cabo a través de varias instituciones que nos han apoyado sin lucro alguno. Y una de las instituciones que nos ha favorecido, nos ha ayudado muy ampliamente, pues es la Universidad INFA, ¿no? Quizás para muchos conocidos, para muchos no. La universidad es la que a veces nos provee, ya sea fuera o dentro de su laboratorio, pues aparatos como estos microscopios que tanta falta nos hacen y que mucho ayudan para nuestro trabajo de investigación. Hace un momento yo hablaba de los coprolitos, de las heces fecales humanas, de hace más o menos 900, entre 800 y 1000 años promedio, y que nos han ayudado a nosotros para identificar ciertos aspectos de dieta y gracias a la universidad, la relación o el nexo que existe entre el laboratorio de osteología y la universidad, pues nos permiten hacer este tipo de trabajo. Pero también están las instituciones de gobierno, por ejemplo, el Instituto Infantil, el Laboratorio Estatal de Salud, y otra institución también muy prestigiada aquí en Tuxtla Gutiérrez, aquí en Chiapas, que es el Laboratorio de Tomografía del Sureste. Es un laboratorio privado y que nos han ayudado a nosotros para conocer otros aspectos que para muchos no es muy conocido, que es precisamente la movilidad que se dio en ciertas poblaciones antiguas del área maya de Chiapas. Decía en Laboratorio Estatal de Salud, pues ahí nos han permitido hacer estudios de reconocimientos. En este caso, en esta imagen, fue el análisis que se le hizo a la niña momificada, que ya presentamos con antelación, y que nos permitió a nosotros conocer
el grado de agentes patógenos que tiene, que posee, y que gracias a este apoyo, a esta colaboración con ellos, pues a nosotros nos permitió conocer qué es lo que pudo haber estado destruyendo a este material del ser humano. Y bueno, tenemos un equipo de antropología física forense que también nos ha ayudado mucho en cuanto a la participación con otras instituciones. Ya decía nuestro presentador, amigo Luis Armando, que hemos colaborado enormemente con la institución CEMEFO y que nos ha permitido a nosotros ayudar a muchas familias para la identificación de los mismos. Bueno, pasando a otro punto, tenemos, por ejemplo, los procesos de identificación en restos óseos humanos. Colaboradores van, colaboradores vienen, algunos se han quedado, otros se han ido. Pero bueno, estas imágenes que presentamos es justamente la formación que nosotros hacemos, porque no solamente el estudio de los restos óseos, también participamos en otros aspectos del trabajo rutinario que se hace dentro de la institución. Y bueno, estas imágenes muestran, o son una muestra de que jóvenes, incluso adolescentes, ¿no? Que se quieren ya empezar a formar como conocedor del proceso de identificación de restos óseos humanos, pues se han sumado de manera voluntaria. Y bueno, lo que ustedes ven en esta imagen, aparte de las personas, de los jóvenes, pues es el pequeño laboratorio que ya les comentaba, que nos ha permitido a nosotros hacer este tipo de trabajo. Aquí en este laboratorio se han hecho historias, se han hecho trabajos significativos. Y vemos los muchachos, por ejemplo, tenemos alumnos de arqueología, tenemos alumnos de la Universidad INFA y colaboradores particulares que llegan por el interés de querer saber de qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué lo hacemos. Y entonces, pues tenemos ahí estos jóvenes. A mí me gusta destacar mucho, por ejemplo, en la imagen última, cuarta, extremo, ¿qué es? Inferior derecho, Brandon, de la camisa a rayas, que es un joven que llegó a muy temprana edad y hoy es un excelente médico egresado de la UNAM. Entonces, esto es la parte formativa de las nuevas generaciones que, bueno, a mí en lo personal me gusta hacerlo, me encanta dar a conocer lo que sé y entonces empezar a formarlos. Algunos pues ya están pero muy metidos en este quehacer, en identificación, por ejemplo, de la Fiscalía General, sobre todo los muchachos egresados de la Universidad INFA. Y esa es parte de un protocolo que nosotros establecemos para poder llevar a cabo la investigación. Bueno, y entonces para hacer todo este tipo de trabajo, nosotros hemos considerado que un pecado grande es no saber manejar materiales humanos, sobre todo cuando es, bueno, aunque no sea histórico, ¿sí? Creo que lo importante aquí es la preservación, ¿sí? Y sobre todo el respeto. Y entonces, la conservación es no destruir y el respeto es no destruirlos. Es decir, que pues fueron personas que tarde o temprano fallecieron. Y entonces nosotros dentro de nuestro protocolo de actuación, hemos considerado que una de las formas del cual no se debe de tratar el material es como la imagen lo presenta. ¿Sí? Por ejemplo, tener expuesto un cráneo en una mesa que puede rodar y caer al piso y entonces se fractura, se quiebra, se rompe. Como tampoco en el manejo no podemos estar agarrando o tomando un material como lo presentan las imágenes, porque es estar poniéndolo en riesgo, puede generarse, pues ahora sí que un accidente
en donde se va a destruir el material. No podemos utilizar ciertos solventes como en alguna ocasión nos han utilizado en algunos otros lados, otras instituciones. Entonces, no podemos utilizar esos solventes, ese material para pegado, porque por su estado químico puede alterar o altera la composición química del propio hueso. Como tampoco podemos utilizar un agua corriente o a chorro, porque a veces el material es muy frágil, no se puede utilizar. No se pueden utilizar cepillos de cerda muy gruesas porque de igual manera los lastiman, los fracturan y entonces pues no se trata de destruir, sino de conservar. Por eso tenemos nosotros muy bien establecido este protocolo y pendientes siempre estamos de que los muchachos a veces son incipientes, son nuevos, no tienen conocimiento. Y tenemos que estar al pendiente de que este trabajo se haga de una manera muy rigurosa para que el hueso no sufra ningún accidente. Y bueno, entre los materiales osteológicos, nos queda muy claro que pues, son materiales arqueológicos y entonces tenemos que considerar ese aspecto importante. El material arqueológico, pues como ven aquí, los artefactos forman parte de este material arqueológico y que son materiales portátiles fabricados o modificados por una persona en un espacio y un momento determinado, ¿no? Esto lo hemos visto infinidad de veces en ponencias, en publicaciones, en charlas, en talleres, en cursos. Nos queda muy claro que dentro del material arqueológico pues están los artefactos y los artefactos, como lo vamos a ver ahorita. El material ecosacro, que también forma parte del material arqueológico, pues son justamente lo que nosotros trabajamos. Restos orgánicos, sobre todo nosotros trabajamos, como ya dijimos, material óseo, que aunque aquí cuando habla de material arqueológico, ecofactos, pues habla de restos orgánicos o inorgánicos encontrados en su estado natural, cuya deposición sugiere que fueron producto de actividad humana. Semilla, carbón, concha, esqueletos sin modificación aparente, porque bueno, sabemos que el hueso humano también ha sido trabajado, ha sido parte de un elemento cultural de alguien muy en específico que hace este trabajo, que más adelante vamos a ver cómo hay material humano trabajado representando diversos aspectos. Entonces, bueno, el material arqueológico para nosotros es de muy suma importancia, pero también algo muy importante que a veces muchos no esperan que un antropólogo físico hable sobre sistemas de enterramiento o práctica funeraria, porque a nosotros nos interesa mucho la posición básica del enterramiento. En este momento a nosotros nos importa mucho el trabajo de antropología forense, conocer la posición del enterramiento y de cómo se dio el hallazgo de un individuo que fue de alguna manera quitado a su vida. Y dentro de los sistemas de enterramiento, su práctica funeraria, ya decíamos que nos interesa mucho la posición básica, que sirve para el conocimiento y desarrollo de la investigación antropofísica. Ya decíamos, estas variantes, esta forma, por ahí si leemos a Arturo Romano nos va a dar una explicación pero muy interesante en cuanto al sistema de enterramiento en la época antigua y que pues para nosotros hoy en día este sistema de enterramiento es mucho más importante cuando lo enfocamos a la antropología forense, porque pues nos da muchos aspectos de la vida, de las formas en cómo fue muerta esa persona. Ya Arturo Romano daba por ahí, por acá, una serie de posiciones anatómicas, el da 9, que es la que vemos en esta imagen. Son 9 formas de posición
que son los decúbitos en general, y el sedente, ¿sí? Sedentes es, como ya muchos conocemos, a veces lo conocemos como posición en feto, ¿sí? Pero más que en feto es una posición sedente, como si estuviera sentado. Su nombre mismo lo dice. ¿Por qué el aspecto del sistema de enterramiento? Ahorita, en este momento, vamos a ver, por ejemplo, un sitio arqueológico que para nosotros rompió con todo esa idea que se tenía de que Arturo Romano describe 9 y no hay más. Pero hay un sitio relevantísimo, bueno, todos son relevantes, pero en el aspecto del sistema de enterramiento yo le llamo súper relevante por las formas, posiciones en las que la arqueóloga Rebeca Ioma encontró, localizó en Chicoacén II estos entierros, y que la verdad, cuando los presentó por primera vez, a mí me llamaron demasiado la atención, porque pues no tenía idea de que se fueran a encontrar estos tipos de, estos sistemas, estas formas de depositar al cadáver, al individuo. Y entonces ahí nos nacen muchas preguntas, muchas dudas. Y bueno, empezamos a ver, por ejemplo, las imágenes de los entierros de Chicoacén. Es un trabajo que estamos haciendo en el laboratorio, estamos analizando en este momento, aunque es muy lento el trabajo por varias cuestiones, pero que bueno, es un trabajo que estamos haciendo con la arqueóloga Rebeca Ioma, compañera de trabajo y amiga además, excelente investigadora, y que tuvo la bondad de la confianza de darnos, prestarnos, otorgarnos estas imágenes para que nosotros tengamos o tuviéramos una idea no tanto general, sino ya específica de cómo se dieron de cómo están estos tipos de enterramientos, que yo le he llamado, ya en alguna ocasión lo hemos comentado con ella, de que yo le he sugerido que sobre la relevancia de esto, de que esto puede estar representándonos a nosotros, sobre todos a ellos, un nuevo patrón de sistemas de enterramiento por las formas en cómo están. Si vemos las imágenes, son posiciones bastante raras en cuanto a lo que describe Romano. Por ejemplo, si vemos lo que describe Romano, pues vemos que hay si se le puede llamar una simetría en cuanto a la disposición del cadáver, ¿sí? Que es muy diferente a las que están aquí, a las que Chicoacén nos están presentando en este momento. Entonces, para nosotros el sistema de enterramiento, pues ya decía, de suma importancia. Tenemos otro caso. Bueno, esta es una exposición que tan fue así que me llamó la atención tanto, que cuando la arqueóloga Rebeca o el proyecto de Chicoacén II deciden realizar una exposición temporal, le hice el comentario que era muy importante que se expusieran, no todos, pero una representación de cómo en Chicoacén se daban los sistemas de enterramiento. Bueno, son los esqueletos de una exposición, y que lo que está aquí, lo que nosotros hicimos fue representar uno de estos que, por cierto, no hay ninguno, porque bueno, imagínense si aquí no está si en esa lámina no está el anterior, pues lo que quiere decir que casi todos los entierros tenían diversas posiciones de inhumación. Entonces, bueno, esta es una exposición en la que contribuimos con la arqueóloga Rebeca Ioma, y que nos dio mucho gusto participar, dado que pues para nosotros era muy importante empezar a dar a conocer todas estos rasgos que el sitio nos está presentando. Bueno, pues ya tenemos dentro del sistema de enterramiento, es una definición de Arturo Romano,
cuando habla de entierros directos, indirectos, primarios y secundarios, y disposiciones básicas. Y entonces hacemos una diferencia entre un entierro primario y secundario, ¿no? O sea, un primario, pues es el que tiene una relación anatómica, y un secundario es el que no conserva o no tiene una posición anatómica. Esa es la diferencia a grandes rasgos. Pero también tenemos una diferencia entre un entierro a cielo abierto y en tierra. Es decir, para nosotros en antropología forense es muy importante estos dos, como también lo es en antropología física. Pero es más relevante en este momento porque eso contribuye mucho a reducir el círculo de investigación que se lleva a cabo en cuanto a la criminalística de los hechos. Entonces, bueno, esta es una diferencia enorme en cuanto a un entierro a cielo abierto y otro en tierra. Pero también tenemos la diferencia entre qué es una fosa y qué es una tumba. Entonces, como vemos aquí, este simple cajón que está de forma directa, y vemos una tumba que tiene una construcción exprofesa, es decir, que se elaboró exclusivamente para depositar un individuo, un cadáver, como también puede ser este, porque recordemos que cuando se habla de entierro primario y secundario, pues justamente estamos hablando de que el directo directo e indirecto. En este caso, en esta fosa se entierra el individuo de forma directa, es decir, directo a la tierra, y aquí tenemos una tumba que está elaborada y que se le llama indirecta. ¿Por qué? Porque ya no presenta, ya presenta, perdón, una elaboración. Y bueno, decía hace un momento que los protocolos de actuación en antropología física para nosotros es algo primordial, que no nos podemos desprender de ellos, que son básicos para que nuestro trabajo vaya muy bien elaborado con estos protocolos, como también obviamente los han de tener otras áreas de investigación. Pero no quisimos dejarlo pasar desapercibido. Y entonces dentro de estos protocolos, bueno, tenemos estos puntos. En algunos casos sí se llevan a cabo, en algunos otros no, porque bueno, a veces no hay los elementos para poderlos inmiscuir en estos. Y es precisamente la recepción del material. Cuando los arqueólogos, por ejemplo, nos entregan el material, eso nosotros le llamamos la recepción. Pero también tenemos un aspecto importante que es la fijación fotográfica de los contenedores, es decir, de cómo nos entregaron los arqueólogos para tener un registro exacto. Y después de todo eso que empieza o comienza el análisis es precisamente quitar sellos o los sellos del embalado, de las cajas, de los contenedores. Y entonces, una vez que están abiertas esas cajas, nosotros lo que hacemos es desembalar los paquetes, es decir, quitar los sellos porque no solamente son las cajas las que traen sellos. También muchos arqueólogos tienen ese cuidado de embalar cada uno de los paquetes con contenido de materiales arqueológicos, en este caso de huesos. Y bueno, nosotros vamos haciendo un registro de todo este proceso, fijarlo fotográficamente, fijamos cada uno de los paquetes o contenedores que vamos aperturando. Después de todo eso, pues nosotros abrimos paquetes y lo primero que vemos es el material, es la observación morfoscópica y la observación morfológica, pues de cómo viene, de cómo está. Y eso a nosotros nos ayuda porque ya cuando empezamos a hacer el trabajo de lavado, de limpieza y todo eso, pues tenemos una idea ya más general que nos ayuda a prever para su limpieza si usamos agua o solo utilizamos las brochas. Posteriormente que el material está ya trabajado en este aspecto, se realiza la restauración. En la restauración, pues, lo que significa es dejarlo más completo el hueso,
restaurar, pegar hasta donde sea posible para tener lo más completo el segmento. Posteriormente realizamos la cuantificación de todos los materiales, de todos los huesos, para tener también una idea de cuántos individuos estamos hablando. Después que se hace esto, nos vamos al marcado de material. ¿Para qué el marcado? Porque estos marcados a nosotros nos ayudan a que si en algún momento alguna contingencia, algún error de que se revuelven, podamos nosotros identificar qué hueso y qué sitio y de qué sitio estamos hablando. Y por último, hacemos un inventario general que pues, a nosotros nos permite saber qué contiene ese individuo, cuáles son sus rasgos, sus características, que van de lo general a lo particular. Y esto es el proceso, ¿no? El procesamiento de la investigación, como decía, esa es la caja. Estamos poniendo un ejemplo de un entierro que viene de Chicoacén. Abrimos caja, vemos que aquí están los paquetes que contienen cada uno de los huesos. Y entonces vamos fijándolo, vamos abriéndolo, encontramos ya el cráneo, encontramos huesos largos, se va dando la limpieza, se va dando la restauración. Esta es una bandeja con arenilla de mar, y ahí los pegamos, de manera muy simple, sin duda, pero que tiene buenos resultados, ¿sí? Este proceso de restauración. Entonces, bueno, ese es el siguiente paso. Entonces, cuando nosotros formamos a los muchachos, hacemos lo mismo, ¿sí? Les sembramos la escena, hacemos la escena, ellos hacen el trabajo de exhumación o de levantamiento con registro, y los invitamos a que el proceso se haga como lo dice el protocolo. Entonces, cada uno de ellos hace un equipo, y cada uno de esos equipos pues va de cierta forma haciendo el trabajo que nosotros les vamos diciendo. Estas son las cédulas. Aquí ya tenemos el material limpio, ya los tenemos etiquetados, registrados, marcados con sus respectivas cédulas, ¿sí? Estas son las cédulas, son varias las cédulas que les integramos, porque hacemos detalle a detalle, fijamos detalle con detalle lo que va saliendo, lo que nos van dando, lo que nos van dando los materiales, y bueno, este es parte de eso. Posteriormente hacemos el trabajo es un trabajo fundamentalísimo en cuanto a la estimación de la edad al momento de la muerte. Todo se hace sobre este aspecto, ¿no? Al momento de la muerte. Y entonces cuando nosotros, para la antropología física, desde luego que uno de los aspectos fundamentales pues es la estimación de la edad. Nosotros queremos saber qué edad tenía el individuo a la hora de la muerte o al momento de la muerte. Y entonces echamos mano de ciertos recursos, de ciertos métodos, de ciertas técnicas. Como vemos aquí en estas láminas, por ejemplo, pues son características, por ejemplo, aquí la fusión de cada uno de los huesos, ¿no? Todos estos que nos marcan aquí con negrita, pues recordemos que cuando somos bebés, somos niños, pues nuestros huesos están separados, aún no han sido osificados, ciertas epífisis. Entonces, consideramos todos esos aspectos. Esto nos ayuda a nosotros, como también la erupción dentaria. Podemos ir sabiendo a través de la edad, a través del brote dentario, podemos ir conociendo la edad del individuo. Entonces, bueno, son aspectos muy generales, pero que nos ayudan mucho, sobre todo cuando ya se tiene el conocimiento, la práctica, cuando ya se tiene la experiencia. A veces ya ni siquiera es necesario para nosotros recurrir a estas láminas que nos están indicando los periodos de edad o las etapas de la edad. Como también otro aspecto importante es el sexo. Ahora sí que la antropología física a eso se dedica, ¿no? Esa es su funcionalidad, de conocer todos esos aspectos.
y en este caso el sexo, ¿no? Y bueno, de igual manera, aquí de una manera quizás muy ligera, pero tenemos, cuando queremos saber el sexo, en este aspecto de los individuos esqueletizados, pues, y en este caso de los cráneos, porque el cráneo, recuerden que es el 98% de confiabilidad que nos permite a nosotros para poder determinar el sexo del individuo. Y bueno, aquí hay un gráfico pintado de rojo, un círculo, perdón, pintado de rojo, como aquí hay un cuadro pintado de rojo que nos indica que en el varón, pues la cavidad ocular en el hombre, pues es como un cuadrado, y en la mujer es como más que un círculo, es como un óvalo. Y lo mismo con la mandíbula, vemos los ángulos, que en el masculino pues se cierra, perdón, y en la mujer se abre, como las apófisis, por ejemplo, la apófisis estiloide, y en fin, muchos rasgos, muchas características que nosotros estamos observando para que ellos nos digan de qué se trata, si se trata de un varón, si se trata de una mujer. Tenemos la pelvis, que también es otro indicador de un 80 y tanto por ciento, 88%, que nos permite la fiabilidad de que estamos en lo correcto cuando hablamos de una pelvis alta, por ejemplo, que se trata de un masculino, como cuando se trata de una pelvis ancha y baja y corta. Estamos hablando de que es una mujer. Lo mismo en las escotaduras asiáticas, escotadura asiática mayor, escotadura asiática menor, pero bueno, aquí estas son mayores. Y aquí es donde vemos, cuando la escotadura asiática mayor se abre mucho, es un rasgo característico de una mujer, y en el hombre es un rasgo pero muy atinado de que la escotadura es muy cerrada. Vemos aquí, por ejemplo, la abertura, pubis. Entonces, en la mujer es más amplia, más ancha, en el hombre se cierra, como lo estamos viendo aquí con las escotaduras. Y así es como nosotros hacemos este trabajo. Nos falta por ahí, me creo que más adelante, de cómo calcular la estatura, de estatura, y no sé, creo que más adelante viene de cómo nosotros vamos a estar calculando la estatura para conocer, porque nos interesa mucho conocer la población, la estatura de la población en general. Y bueno, ya decíamos hace un rato el proceso de identificar en el ámbito legal, por ejemplo, son huesos recientes, es un material reciente, que son precisamente material que hemos analizado en el servicio médico forense. Y vemos muchas características que nos ayudan y ayudan a la familia en lo general, no particular, que están buscando a sus familiares desaparecidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dientes trabajados, que es lo que se utiliza actualmente, el platino, con diversas representaciones, puede ser de embellecimiento. Por ejemplo, tenemos una mandíbula aquí que nos muestra, por ejemplo, un impacto de bala. Tenemos una columna, la columna vertebral, en donde nosotros hemos considerado que está toda desquebrajada, está fracturada, y que probablemente se deba a una... Bueno, aquí en la cuestión legal no existe lo probable. Aquí existe la exactitud. Y entonces nosotros consideramos que esta persona fue una muerte causada por un atropellamiento, en donde le fracturan pues, la mayor parte de los huesos. Como aquí tenemos esta mandíbula con diente fracturado, que es parte probablemente del atropellamiento, de un impacto que le rompió, les quebró o les fracturó la dentadura. Ese es el trabajo que hacemos en el servicio médico, contribuimos a ello, son materiales o huesos frescos, donde estamos justamente apoyando a esa institución.
Otro aspecto en antropología física, pues es el proceso de momificación, que ya lo veíamos hace un momento, de la niña. En este caso, aquí presentamos la imagen de una persona que después de, pues ya ahorita ya más de 80 años, que falleció, lo enterraron, lo sepultaron. Y sorpresa es que cuando logran, requieren reutilizar la tumba de esta persona, pues se dan la sorpresa de que aún se conserva como si estuviera dormido. Y entonces no dejó de haber quien dijera que se trataba de un cuerpo incorrupto. Lo que nosotros decimos es que se trata de un proceso de momificación, y que por ahí la interrogante surgió de por qué no estaba como la niña momia. Porque si de la niña momia bueno, la respuesta es de que si la niña momia estamos dando una temporalidad de entre 800 a 1000 años, pues esta persona que tiene 80, pues no va a haber ciertas características parecidas a la de la niña momia. ¿Por qué? Porque pues falta mucho tiempo para que esta persona pudiera convertirse en un tejido apergaminado, seco, deshidratado. Y entonces, bueno, también nosotros tenemos que hacer esta parte del trabajo. Y ahí se quedó, ¿no? Se quedó en la incógnita de que pues, nosotros solo dimos nuestra opinión científica y ya no supimos más al respecto. Porque el familiar, pues obviamente lo reclamó, pues tiene familia, y lo que hicieron es que dijeron que iban a decidir qué hacían con él. Y bueno, solo dimos nuestra opinión y nos regresamos de más allá de investigar al respecto. Ok, entonces, bueno, ya decíamos cuál es el quehacer del antropólogo físico, de la antropología. Y bueno, para tal efecto nosotros, como investigadores de esta rama, de esta línea, tenemos varios temas. Ya decía, algunos temas les parecerá raro y pensarán que no es un trabajo de la antropología física, pero pues mientras sea un estudio que tenga que ver con el ser humano, que la antropología física eso hace, ¿no? El estudio del ser humano, claro que a través de los huesos. Entonces, bueno, tenemos varias líneas de investigación. Y entre esas líneas de investigación, pues ya por ahí hacía también nuestro comentarista de que tenemos un trabajo finalizado, se llama trepanación y lesión suprainiana, que nosotros, bueno, se trata de un padecimiento de un infante que viene de la cueva El Lazo y con una patología no escrita en los procesos de identificación. Nos referimos a la identificación humana actual, porque quizás en algunos casos se daría por hecho que es un impacto de bala o no sé. Entonces, bueno, nosotros este tema lo relacionamos más al aspecto de la cuestión legal para, pues también concientizar, ¿no? Al área a la zona, a las instituciones procuradoras de justicia, pues para que vean que es muy importante tener conocimiento pleno o claro de que no es posible, confundir los padecimientos con los hechos. Entonces, aquí tenemos que dejar bien claro que en ese aspecto de la arqueología o del material arqueológico, mucho tiene que conocer el criminalista, quien se dedica a la cuestión legal o a la identificación de individuos no identificados. Entonces ellos tienen que estar muy atentos y conocedor de esos aspectos. Entonces, bueno, este es un trabajo en conjunto que lo hicimos con el arqueólogo Eliseo Linares, que
está aquí con nosotros, compañero interesante, como todos, y la maestra Citlali de Jesús Cabrera, que es criminóloga y criminalista. Entonces, ella con el enfoque criminalístico. Y bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está el trabajo, conocidos ya por muchos, por varias personas. Y entonces ejemplificamos, ¿no? Ponemos ejemplos de otros casos que no tienen nada que ver con la prueba de lazo. Tenemos las técnicas más o menos de cómo se dieron estas trepanaciones, que si se hicieron con fines quirúrgicos, si se hicieron con fines culturales. La cuestión es que tenemos aquí unas técnicas que es como se supone que se hacen. Este es un caso también de trepanación que estamos identificando justamente en Chicoacén 2 y que no es el único caso. Apenas vimos uno y empezamos a escribir algo sobre este caso. Y de repente conforme íbamos avanzando en el análisis del material, fuimos viendo cómo se daban uno, otro y otro y otro caso. Es decir, que Chicoacén puede estar representando un hospital de cirugías de cráneo, de cabeza, porque ya tenemos como, si no 6, 7, como 8 o 9 casos ya identificados que tienen que ver con este tipo de cirugías o de trepanación. Entonces, Chicoacén está hablando mucho. Y estas son, decía, las técnicas, ¿sí? En estas ilustraciones podemos ver técnicas de W.J. Pardo, en donde él nos representa las formas de cómo se daban estas técnicas de cirugía. Y aquí tenemos, por ejemplo, este cráneo que es del Perú, que también tiene un caso de trepanación. Ahí hay muchos casos, como lo están habiendo ahora en México, sobre todo en Chicoacén. Ya teníamos conocimiento de los cráneos cráneos trepanados que aparecen en Oaxaca. Y bueno, otro tema que nos interesó mucho fue precisamente la antropología dental en el marco de la ciencia forense. ¿Por qué? Porque igual, ¿no? Tenemos que dar a conocer, pues para nosotros ya lo conocemos, pero ciertas áreas de investigación, sobre todo legal, no tienen ese conocimiento amplio. Entonces surgió el interés de que pues, diéramos a conocer a la ciencia forense, de que en antropología dental es muy importante. Igual es un trabajo que hicimos, lo hicimos con 3 criminólogos y criminalistas, Citlali, otra vez, nuevamente. En este caso entró la criminóloga y bióloga Zulma Robles y el criminólogo y criminalista Jonathan Francisco Velázquez. Pues hicimos este tema y esta investigación, hemos estado ya haciendo la presentación porque consideramos que es muy importante. Algunos rasgos que logramos identificar en el estudio, porque esto se basó en material de Palenque, básicamente, y para conocer dentro de la antropología dental ciertos rasgos, ciertas características, como son, por ejemplo, los protostílidos, los carabelis, etcétera, etcétera. Este tema lo retomo porque, pues, este es un tema del arqueólogo Yael Sánchez. Me hizo la invitación para que apoyara, ayudara a él a identificar si habían ciertos materiales humanos. Y bueno, pues a mí también me interesó mucho porque nosotros como antropólogos físicos pues tenemos que saber diferenciar qué es un hueso animal y qué es un hueso humano, o viceversa. Entonces contribuimos al trabajo de Yael, que él trabaja precisamente en material óseo animal. Es un trabajo muy importante, interesante, y que bueno, pues ahí nos colamos, contribuimos en este trabajo. Y lo estoy poniendo aquí porque lo considero también importante
para que podamos o puedan algunas personas que no tienen conocimiento o idea de eso, de que pues tenemos que entrar nosotros, antropólogos físicos, al conocimiento a la taxonomía, más que nada animal. Y entonces, bueno, agradecía ya a él que ahí está con nosotros, el especista, llevó un proyecto ahí sobre restos humanos animales y que, bueno, queremos que pronto termine. También tenemos trabajos con... Bueno, nosotros de cierta manera trabajamos con todos nuestros compañeros arqueólogos, ¿sí? En este caso nos tocó trabajar con el arqueólogo Alejandro Tobalín y desde luego con la arqueóloga historiadora Julia Leticia Moscoso. Hicimos este trabajo, presencia de restos óseos infantiles en entierros de Bonampak. Algo muy importante que les voy a decir es que yo en el 96 analicé de manera general estos restos, estos materiales que nos hicieron llegar el proyecto dirigido por el arqueólogo, director del arqueólogo Alejandro Tobalín. Y bueno, nos dimos a la tarea de hacer el análisis, entregamos el informe, pero había que considerar un segundo análisis. Y en ese segundo análisis empezamos a encontrar, asociados a los entierros, a las tumbas, empezamos a encontrar restos de huesos infantiles y lo que nos llamó mucho la atención. Y entonces hicimos una segunda etapa mucho más exhaustiva. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que empezamos a encontrar casi en todos los entierros, restos infantiles, pero aquí va lo interesante, que empezamos a encontrar restos infantiles con características o con huellas de cortes, es decir, con huellas de sacrificio humano. Pero no solo eso, encontramos, por ejemplo, un hueso de la mano que presenta una fractura obviamente regenerada. Aquí la línea nos los marca. Y bueno, lo interesante es el material trabajado. Encontramos restos de niños trabajados. Por ejemplo, si ven este hueso, aquí tiene una incisión, aquí tiene también. Y bueno, empezaron a darnos sorpresas. Es un trabajo que pues de cierta manera contribuyó mucho al estudio de Bonampak porque no se tenían registrado estos casos y eso se suma al trabajo, a la investigación relevante de esa zona. Trabajamos casos de padecimientos, ¿sí? Por ejemplo, un cráneo, el tapesco del diablo, un trabajo que hicimos con el arqueólogo Eliseo Linares y que se llama un caso prehispánico de occipitalización del Atlas. Es un estudio de un cráneo humano de la cueva del Tapesco del Diablo, del estado de Chiapas. Y en ese cráneo nosotros lo que identificamos fue justamente esto. Es una vértebra o la vértebra que se fusionó con la base del cráneo. Es un padecimiento que no es muy común en Mesoamérica, pero que bueno, aquí hay un caso y ahí está. Sí, efectivamente, cuando nosotros nos metimos a la literatura, encontramos que actualmente en Europa sobre todo, se dan a conocer muchos casos que afortunadamente pues hoy en día ya se les puede hacer una cirugía, se puede desprender. Bueno, quizás siempre se ha podido, ¿no? Pero en épocas antiguas no había más formas, no había los elementos y hoy ya se puede, pero es algo que llama la atención, dado que en Europa sí sobresalen mucho estos casos. Y bueno, pues este es un cráneo prehispánico y que ahí está. Otro de los temas, les decía también, es el análisis microscópico de heces fecales prehispánicas para determinar probable dieta en individuos adultos e infantiles. Sorpresa es que en la cueva de Lazo se encontraron como el cráneo del niño,
que ya mostrábamos con una trepanación, se encontraron heces fecales, como estos que vemos aquí, y empezamos a hacer el análisis, nos llamó la atención y hablé con la química Cielo de Jesús Escobar Robledo, para que nos apoyara. Entonces también le comenté el caso al arqueólogo Eliseo, que es uno de los responsables de ese rescate. Y empezamos a hacer la observación microscópicamente. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que empezamos a encontrar pupa de parásitos, encontramos nervaduras vegetales, obviamente vegetales, como también encontramos restos de filamento o fibra vegetal. Y ya también anteriormente señalaba esta cabecita, que es la de un parásito. Aquí tenemos otra, y nervaduras por aquí y por allá. Esos son solo algunos ejemplos de todo lo que encontramos. Y eso obviamente nos da pie a nosotros para poder decir que si algo comían eran vegetales, pero que también tenía, bueno, fibras o filamentos, que eso lo tiene mucho el chico Zapotes en la química, y la bióloga Zulma, en el chico Zapotes se encuentra mucho. Entonces es muy probable que también comían chico zapote o consumían. No están todos los elementos que encontramos, porque también encontramos huesecillos de peces y de aves, ¿sí? Lo que a nosotros, obviamente, decía, nos da la pauta para pensar en su dieta o cuál era la dieta. Y también el estudio que les decía sobre implicaciones ecológicas y sociales de la forma de subsistencia, desde una perspectiva biomecánica. Entonces, ¿qué queríamos? Bueno, este proyecto, aclaro, es un proyecto del colega, amigo, maestro José Manuel Arias López, adscrito al Centro de INA Yucatán, y tenía interés poblacional, por hacer un estudio poblacional. Entonces me habla, me propone, y le digo, pues le entramos. Y a partir de ahí empezamos a empezar a trabajar en material de Chiapas. Incluimos material de Bonampak, de autopistas San Cristóbal de las Casas Tuxtla, Tenampuente, Chavín, Lagartero, Palenque. Y entonces, como resultado, es que la mayor parte de movilidad, por las características que nos dieron las tomografías helicoidales de Corces, fue que en la población de Tenampuente, por eso de ahí el individuo era muy alto. Bueno, por lo menos dentro de las poblaciones que tenemos identificadas nosotros en Chiapas, vemos como en Tenampuente los individuos son, pues, altos. Individuos que miden de unos, bueno, cuando hablamos de altos nos referimos a lo que establece Arturo Romano, Sergio López Alonso, que son los que han trabajado estos aspectos de estatura, en donde ellos definen a la mujer con una edad muy pequeña de, no sé, de 45 a 48, 50, unos 50 de altura, como en el varón, ¿no? De unos 50 a unos 55, más o menos. Y entonces nos mueve mucho esta estatura, porque pues son muy altos para nosotros, ¿no? En comparación a lo que está establecido como un parámetro de estatura. Y entonces cuando se hace este estudio, cuando José Manuel propone y se hace este estudio, pues la sorpresa es que justamente de todas estas poblaciones que se estudiaron, que se analizaron a través de este tomógrafo helicoidal, pues resultan que los de Tenampuente es que ellos en su perspectiva biomecánica, bueno, dentro de la perspectiva biomecánica, resulta que ellos eran de los que se desplazaban a cada momento y constantemente. Eso hizo que pues se desarrollaran en cuanto a la altura o estatura.
Entonces, bueno, Tenampuente es la única población que nos arrojó este dato importante. Por ahí está el artículo también en un diario de campo que se publicó hace 2 años, ya para 3. Y bueno, también tenemos otros estudios, igual con el arqueólogo Alejandro. Yo en lo personal siempre he sido de que el trabajo, entre más multidisciplinario se haga, mejor será, como suele pasar, ¿no? O tendría que estar pasando. Entonces, bueno, yo soy de los que siempre he pensado que el trabajo tenemos que hacerlo de manera multidisciplinaria, en donde entren lo más que se puedan las áreas, para que podamos tener un trabajo muy completo. Entonces, bueno, aquí se habla de 3 tumbas en la Acrópolis de Bonampak. Pues es un trabajo que está ya publicado en Prácticas Funerarias y Arquitectura, en Tiempo y Espacio. Pues aquí coordinado por el compañero amigo Ricardo Armijo y Antonio Benavides. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros hacemos, como también hablamos de costumbres, elementos culturales, son Pando. Ya hablaba el presentador, también participamos en exposiciones diversas, y hemos representado ya en dos ocasiones el son Pantu, de qué se trata, qué significa, por qué se hacía, y en fin. Como también hemos presentado identificación de características biológicas y culturales en restos óseos humanos prehispánicos, pues también un aporte a la criminalística. Esto lo hicimos en un congreso internacional de criminología y criminalística, como también hemos presentado la violencia prehispánica y colonial y actual. Aquí me falta agregar actual, porque nosotros hablamos de una violencia antigua, colonial y actual. Estamos también con un aporte al trabajo legal que tenemos que conocer con respecto al conjunto de hechos repetidos, es decir, que muchas costumbres antiguas hoy en día y colonial hoy en día se repiten, ¿no? Como es, por ejemplo, la decapitación, que igual más adelante, si nos da tiempo, podríamos hablar de ella. La decapitación, todo lo que tiene que ver con la tortura hacia el individuo, también es un trabajo que ahí está en la presentación. Les decía del individuo esqueletizado en Bonampak, un estudio antropofísico del señor que no presenta el cráneo, que no hay cráneo, pero bueno, también es un estudio muy particular. Aquí un enterramiento, bueno, es un estudio que hicimos también con el arqueólogo Eliseo sobre un hallazgo de una tumba interesante, una tumba troncocónica que no es muy común, son raras y que es muy antigua, y que además en esa tumba habían aproximadamente, que fueron, se me fue el dato, si son 14 o 16 individuos. ¿Sí? Cuando empezamos a cuantificar, empezamos a ver que habían individuos de 14 o 16 individuos, se me fue el dato ahorita. Y también es un estudio que ahí está, que tenemos, que pudimos identificar varias cosas, varios aspectos. Hay muchas enfermedades en estos individuos. Habría que ahondar más en este estudio para conocer si pues, están ahí porque tuvieron representando a alguien importante y fueron sacrificados, o simplemente era un espacio en donde se enterraban, se sepultaban a personas con diferentes padecimientos. Y en fin, hay una serie de estudios, ya decía, el hueso trabajado, aquí son puros huesos humanos trabajados, que pues también hemos hecho un análisis, publicada una revista, la Secretaría de Educación de aquí del estado de Chiapas. Pues nos dimos a la tarea de hacer un trabajo, un artículo, y que también está ahí presente. O sea, esto nosotros lo hacemos para dar una idea de lo que, nosotros presentamos esto para dar una idea de lo que hacemos como antropólogo físico.
Ya hablábamos de la momia, de la garrapa, que también es un estudio antropofísico, aunque hay cierta... porque en este análisis que yo hago, determino que la probable causa de muerte fue una infección intestinal, una parasitosis, pero que también generó un raquitismo, desde luego que el parásito va a generar, si no hay una atención adecuada, pues va a generar una especie de raquitismo. Y no una especie, un raquitismo, ¿no? Una deficiencia pero muy desarrollada en esta niña. Entonces, pues son cosas que vamos nosotros participando. Embellecimiento dentario en Bonampak, también un trabajo en donde nosotros proponemos que el embellecimiento dentario, llámese limado, incrustación, tienen que ver con ciertos linajes. Esa es nuestra propuesta, tiene que ver con ciertos linajes, pues representación de aves, no sé, de cabezas de aves, perdón, representación de dentaduras de peces, porque hay diversas formas de limados dentarios. Este es un ejemplo muy interesante, muy sobresaliente, porque esto es lo que últimamente está proponiéndose en la tabla de clasificación de Javier Romero. Él propone una tabla, no propone, hace una tabla de las representaciones de todos los limados dentarios a nivel Mesoamérica. Pero en este caso no lo representa él, no lo tiene, o no lo tenía, o no lo está. Entonces se agrega a la tabla como un último caso, porque no ha habido otro más. Y entonces, bueno, es un material muy interesante por la doble incrustación que tiene, que yo le veo cabeza de pájaro, salvo lo que opinen colegas y amantes a este trabajo o este quehacer arqueológico, antropofísico. Y bueno, una serie de cosas. También nos interesa mucho por lo que les decía con los niños, el canibalismo ritual y sacrificio humano, con el individuo de Bonampak. O sea, nos interesa mucho saber también de qué se trata el canibalismo y el sacrificio humano, porque pues de ahí se desprenden muchas líneas de investigación para nuestro caso. Podría seguir hablando tantas cosas, tantos temas. Este es un estudio sobre actividades mecánicas. Entonces decía, podría seguir hablando sobre muchos temas más. Nos falta la deformación craneana, por qué se daba, cómo se daba, en dónde se daba, en quiénes se daba o a quiénes se les practicaba. Entonces yo quiero concluir con esta plática sobre este estudio sobre actividades mecánicas, que también a nosotros nos permite conocer el tipo de población, dos, el nivel social, porque, bueno, hay gente que era, pues, parte del trabajo rudo, duro, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Esta dentadura que tiene que ver con procesos de actividad mecánica, dentadura o dientes que se utilizaron con fines de como herramientas o con fines de trabajo. Y entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un niño que de cierta manera va cargando un bulto pesado. Aquí tenemos un industrial con un ruido, que por ahí tenemos exostosis auditiva, que no sabemos si provocó una alteración en el oído, y esa alteración pudo haber generado un proceso infeccioso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son cuestiones de trabajo que pueden generar todas estas características entesopáticas, por ejemplo. Por ejemplo, este fémur que presenta estas espinas muy desarrolladas. Este es parte de un húmero, de una cabeza, en donde la fosa olecraniana está totalmente perforada. Estos casos en patología se ha detectado mucho en la mujer. Y bueno, puede ser posible porque la mujer, pues estaba en la actividad del tejido, del metate,
la molienda, bueno, la actividad del lavar, no sé. Entonces tenía que tener una actividad mecánica muy desarrollada en lo que es que le llamamos comúnmente el codo, en la articulación del codo o los codos. Y entonces este agujerito, ese puntito negro que ven aquí, hay otros casos, en muchos casos, en los la perforación es mucho mayor. Entonces se hace esta perforación. Desde luego que es un tejido delgado, pero lo que sí llama la atención es por qué o cómo es que se perforó o se hizo la perforación olecraniana. Entonces, yo con esto concluyo. Miren, nos faltan muchos temas. Yo creo que no terminaríamos hoy si seguimos adelante. Hay para otro tema, si es que los que organizan este evento tan importante, o más bien estos organizadores importantes que están interesados en la cultura, pues yo quiero terminar agradeciendo la paciencia que me tuvieron, agradeciendo a los organizadores, a los que me hicieron esa invitación. Lo hice con todo el gusto del mundo. Ya lo decía, es un trabajo que a mí me apasiona, me gusta hacerlo. Lo haré las veces que sea necesario, mientras tenga las ganas y el deseo y las fuerzas. El deseo lo tengo, lo tendré siempre. Este trabajo contribuye pues a muchas cosas. Hoy en día está muy de moda el Instituto Nacional de Identificación Humana. Que ellos sepan, que recuerden que el antropólogo físico es una parte fundamental para ese trabajo que quieren llevar a cabo, y estoy a la orden de ellos. Como está mi equipo de antropología física forense, estamos en la mejor de las disposiciones. Agradezco mucho a Luis Armando en lo personal. Pues antropólogo, qué maravilloso recorrido por toda la actividad profesional suya, qué interesante. Cómo tenemos posibilidades quienes recibimos este conocimiento de enterarnos de ello gracias al trabajo de ustedes tan importante. Y bueno, yo creo que pues ya usted se comprometió, así que vamos a preparar en el momento en que podamos agendar la segunda parte para que sigamos. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Yo con toda la actitud, con todo el gusto del mundo. Decía, si algo me encanta es dar a conocer lo que hago, lo que sé hacer, y lo hago con todo el corazón, lo hago con todo el entusiasmo, y cuente con mi apoyo, conmigo, con mi presencia y con mi plata. Bueno, muchísimas gracias. Para cuando quieran ustedes ir, podemos incluso hacer un programa allí, en el laboratorio, ahora que ya estemos más escasos de infecciones, sí, de lo del coronavirus, la pandemia, sí, pues queda abierta, siempre está abierto el laboratorio y queda abierto para ustedes las puertas para hacer ahí, no sé. Muy bien, hacemos un programa, ya tocaremos esas puertas que nos ofrece abrir, y pues porque nos quedan muchas preguntas pendientes que en ese momento aprovecharemos. Por ejemplo, ¿a qué se arriesga un antropólogo físico al estar en contacto con enfermedades de hace siglos, no? Sí. Esto es algo así como aquella vieja historia de los dinosaurios y Jurassic Park, que aparecen algunas bacterias y se actualizan y qué puede ocurrir. Pero bueno, ya nos contará de eso en su momento. Muchísimas gracias. Desde luego que sí. Qué amable. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias igualmente. Y gracias a ustedes que tuvieron la amabilidad de acompañarnos en Entre Tejas TV. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Que estén bien.